Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Hoy es domingo 20 de diciembre del año 2020. Estamos en el último mes de este año y estamos en nuestra unidad, los viajes de Pablo, con nuestra nueva lección, la labor del evangelismo en Asia. Y nuestra verdad central nos dice lo siguiente: el Evangelio de Jesucristo es para todas las naciones. El Evangelio de Jesucristo es para todas las naciones. Vamos a ver nuestro versículo clave. Está en Hechos capítulo 14, versículo 27. Léalo conmigo. Dice así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 14, 27. Vamos a estar hablando nuestro primer punto, que es: el Evangelio es proclamado en Asia. Y nuestro inciso A dice: la predicación en Antioquía de Pisidia. Vamos a ver, nuestra lectura está en Hechos capítulo 13 y vamos a ver del 14 al 17, por favor. Abran su Biblia. Hechos. Vamos a ver ahí, hermanos, Hechos 13 del 14 al 17. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos. Y dice así: versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Según el versículo 13 que acabamos de leer, hermanos, Pablo y sus compañeros se dirigen a Asia. Y lo que vemos ahí es que hay un cambio, no solamente de nombre. Saulo pasa a ser Pablo, y ya vimos la semana pasada que Saulo, el nombre significaba aquel que ha sido elegido para Dios, y ahora Pablo significa hombre humilde o hombre pequeño. No solamente hay este cambio de nombre, sino también hay un cambio de orden. Antes era Bernabé y Saulo, y ahora es Pablo y Bernabé. Y nos dice aquí que pasaron por una ciudad llamada Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Con un recorrido de 260 kilómetros, con camino montañoso y lleno de peligros. Cuando entraron a la ciudad de Antioquía de Pisidia, lo primero que hicieron fueron a la sinagoga en el día de reposo, como ya lo venían haciendo, o como era ya costumbre de ellos llegar primero a las sinagogas. Cada sinagoga tenía un principal, o tenía principales, tenía un gobernador que estaba a cargo de los cultos del sábado. El principal regularmente era el rabino, que era el jefe espiritual de la sinagoga, y su función era
interpretar la ley, enseñar, celebrar las fiestas judías, celebrar las bodas. Sinagoga en hebreo quiere decir lugar de la asamblea y, en griego quiere decir lugar de reunión y en hebreo quiere decir lugar de la asamblea. ¿Y qué era lo que hacían aquí en las sinagogas, en estos lugares? Pues se leía la ley, los rollos, el Pentateuco y los profetas. Después se daba un discurso, un sermón sobre el texto. Y esto fue lo que el principal o los principales le hicieron saber a Pablo y a Bernabé. Entonces, Pablo, ahí en el versículo 15, vamos a leerlo nuevamente porque es muy interesante, en Hechos 13. Vamos a leerlo nuevamente, hermanos, por favor. Hechos 13, 15, dice así: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. No sabemos exactamente cómo el encargado o el rabino se enteró de que Pablo era un rabí, un maestro, que había estudiado con Gamaliel. Así que los invitaron a hablar. Y aquí tenemos que hacer una pequeña reflexión, porque también es para nosotros. ¿Qué tan importante es estar preparados en el estudio de la palabra de Dios? Porque igual que Pablo tuvo la oportunidad de hablar a los judíos en esta sinagoga, y no solamente a los judíos, a los gentiles, a los que anhelaban y deseaban conocer más de Dios. Por eso es importante que nosotros estemos preparados, y por eso hacemos el énfasis de poder estudiar la palabra de Dios, de meternos en la lectura de la palabra de Dios, de orar y de dejar que el Espíritu Santo esté tomando el control y nos guíe. Ahí en el versículo 16 dice que Pablo aceptó. Dice el 16 de Hechos 13, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. No desaprovechó la oportunidad, porque el Espíritu Santo lo estaba guiando y estaba sobre él. Y no se dirigió solamente a los judíos, sino también a los gentiles, los que temen a Dios, estos que tienen hambre y sed del conocimiento acerca del Dios verdadero. Y si nosotros vemos esto, hermanos, en la actualidad, en esta etapa que estamos pasando de una pandemia, hay una gran necesidad, hay mucha gente que está ansiosa de escuchar de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar preparados y dispuestos. Lo que empezamos a ver aquí es cómo Pablo va preparando los escenarios. Primero empieza a hacer un recuento de los hechos históricos del pueblo de Israel. Versículo 17 menciona acerca de los patriarcas. Dice: escogió a nuestros padres. Y aunque no lo dice literalmente, pero podemos ver nosotros a través de la historia, a través de el libro de Génesis, cómo se menciona a Abraham, a Isaac y a Jacob como los patriarcas. Habla también acerca de la liberación del pueblo de Israel y cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Aunque no se nos dice
que fue a través de Moisés, pero podemos deducirlo que así fue. Ya en el versículo 22 y 23 vemos cómo menciona a David como un varón conforme al corazón de Dios y la promesa de que de su descendencia vendría el Mesías, Jesús, el Salvador, el cual, hermanos, estamos recordando en estas fechas el nacimiento de Jesús, el Salvador, el que dio su vida por ti y por mí con su sangre preciosa, y es el mejor regalo de Dios para nosotros. La gracia de Dios se manifiesta en este regalo precioso que es Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y es lo que estamos recordando en estas fechas. Y vemos, hermanos, cómo Pablo empieza a preparar este escenario, porque va a presentar, y lo vamos a ver en la próxima clase, cómo presenta a Jesús como el Salvador del mundo. Creo que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos presentar también a los que nos rodean a Jesús, que ha venido, que se hizo hombre para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados y para que fuésemos hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos, hermanos, a que el Espíritu Santo nos guíe también. Pablo habló por el poder y la unción del Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 16, versículo 13, vamos a leerlo, hermanos. Dice esta promesa del Espíritu Santo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Que en esta semana dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y que el Espíritu Santo nos dará la palabra, como se la dio a Pablo, como se la dio a Bernabé, y que nosotros podamos ser proclamadores del Evangelio. Pablo lo hizo en este primer viaje y llegó hasta Asia. Que nosotros podamos llevar este mensaje a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia. Que así sea, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque a través de la vida de Pablo y de estos viajes nos muestras cómo tus promesas y tus planes se fueron cumpliendo. Porque tú llamaste a Pablo y a Bernabé con un propósito de proclamar tu evangelio a todas las naciones. Permite, Señor, que en esta semana tu iglesia, la iglesia de Dios, cada uno de nosotros, podamos compartir, y ya que estamos en estas fechas, podamos llevar una esperanza de vida a través de Jesucristo. Que Jesucristo pueda nacer en el corazón de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos esté bendiciendo, hermanos, que tengan un excelente domingo y que pasen una excelente Navidad. Que Dios les bendiga, que disfruten a su familia, los que lo tengan cerca, y que podamos compartir a Jesús como la esperanza, como la salvación.
Dios les bendiga y nos estamos viendo el próximo domingo.